Todos sabían en lo que nos estábamos metiendo. Vamos, maldita sea Scania, pedazo de... La tierra que Rusia reclama con más orgullo se está convirtiendo silenciosamente en una carga. Crimea, durante 12 años el símbolo de victoria de Putin, se ha convertido hoy en un monumento a la derrota. A medida que el único corredor terrestre que une Crimea con Rusia se vuelve poco fiable, el combustible, la electricidad, el internet y la vida diaria han comenzado a desmoronarse a la vez. Líneas de camiones de kilómetros de largo, vehículos varados en la carretera durante días y detrás de sus volantes, conductores que ahora se niegan a tomar la ruta. Esta escena, que los espectadores llaman algo sacado directamente de Mad Max, es el último cuadro de una tierra que Rusia ha pasado 12 años llamando nuestra para siempre, desmoronándose silenciosamente. Una vez un popular destino de vacaciones, ahora se ha convertido en una península donde muchos de los 1.500.000 rusos que viven allí están desesperadamente tratando de encontrar una manera de salir cada día para poder hacer sus maletas y huir al continente. Para entender cómo llegó aquí esta imagen y cómo ha acorralado al Kremlin, tenemos que empezar con los camiones en esas carreteras y los conductores que se niegan a conducirlos. Pero primero, una pequeña solicitud. El análisis geopolítico independiente, como este, ha sido suprimido por el algoritmo últimamente, y este video no está llegando a muchas de las personas que querrían verlo. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda a superar esa supresión directamente. Ahora, de vuelta a esas carreteras. Para entender el destino de Crimea hoy, primero tienes que mirar su geografía, porque el único vínculo terrestre real de esta península con la Rusia continental y con las regiones ocupadas en el sur pasa por solo un puñado de cruces estrechos. Cientos de miles de toneladas de carga, desde alimentos hasta combustible, tienen que pasar por estos ojos de aguja, y cuando esos ojos de aguja se obstruyen, toda una península queda asfixiada. Las imágenes que inundan las redes sociales muestran la magnitud del bloqueo, filas de camiones que se extienden hasta el horizonte, vehículos esperando durante días sin moverse, convoyes desviándose por caminos de tierra para rodear un puente dañado. En estas imágenes, un solo vehículo averiado o incendiado puede bloquear a cientos detrás de él durante horas. Que los espectadores describan esta escena como el camino al infierno dice suficiente sobre lo grave que se ha vuelto la situación. Pero la prueba más impactante de esta crisis no son las filas, son los propios conductores. Mira, ayer llenamos nuestros tanques, pero ahora no nos dejan ir. Esta revuelta no es una dispersión de ira, es la reacción de todo un ejército de transporte. El puente principal de Crimea fue construido para manejar casi 40.000 vehículos al día y transportar de 7 a 9 millones de toneladas de carga al año, lo que significa que el suministro de la península depende de los miles de camiones y conductores que recorren esa ruta, y una proporción creciente de esos miles de conductores ahora se niega a tomar la ruta. Según los investigadores que siguen los territorios ocupados, a principios de junio, la administración rusa ofrecía a los conductores civiles de camiones cisterna de combustible 100.000 rublos por un viaje de ida y vuelta a Crimea. Una semana y media después, esa cifra se elevó a 300.000 rublos. Solo hay una explicación para que la tarifa se triplique tan rápido. Los conductores no quieren tomar la carretera. Esta es una revuelta contada no en el lenguaje de tanques o misiles, sino en el lenguaje de un conductor de camión ordinario. Y la confesión de un ruso que cruzó a estas tierras resume todo en una sola línea. Nos estamos turnando para pasar. Primero ellos, luego nosotros. Eso es lo que dijimos por radio. Bueno, todos sabían a dónde íbamos. ¿Qué se puede decir? Todos sabían en lo que nos estábamos metiendo. Vamos, maldita sea Scania, pedazo de... Las huellas de esta reticencia también son visibles en las propias carreteras. La vista de camiones que se han averiado y han sido apartados o simplemente abandonados a lo largo de la ruta habla por sí sola sobre la mala reputación que los conductores han dado a esta ruta. Para aliviar la congestión, el gobierno ha comenzado a construir apresuradamente carreteras de desvío temporales cerca de Chonhar y Armiansk. Pero el hecho de que un imperio se vea obligado a trazar rutas sinuosas por caminos de tierra para entregar bienes a un territorio que llama su parte indivisible es, en sí mismo, un signo de desesperación. Una vez promocionada como segura, esta ruta se ha convertido ahora en una fila interminable en la que los conductores son reacios a entrar. Además, la congestión no se limita a un solo punto, sino que ocurre simultáneamente en varios puntos a lo largo de la ruta. En otras palabras, el tráfico fluye en una sola dirección. La península no se está llenando, se está vaciando. Y este corredor fue el logro más preciado de Rusia en la guerra. La evaluación de Valery Zaluzhny, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, captura el cambio.
En su opinión, el rápido avance de la tecnología ha despojado de su significado a la conquista territorial tradicional. Un plan para aislar Crimea de forma remota ya se había elaborado en el año 2023. En ese momento, los socios occidentales no lo creían, pero hoy ese plan está funcionando efectivamente. Según su relato, el corredor terrestre fue el único premio estratégico que Rusia aseguró en la guerra, y hoy las fuerzas rusas ya no pueden utilizarlo completamente. Así que la mayor ganancia se ha convertido en la mayor vulnerabilidad. Un orgullo del premio del imperio, colapsando en una fragilidad dependiente de unos pocos cruces estrechos, es uno de los cambios más silenciosos pero profundos sobre el terreno. A medida que ese corredor se bloquea, el siguiente enlace llega inevitablemente. Los suministros no pueden pasar. El combustible se ha racionado con cupones, las ventas limitadas en la mayoría de los lugares a 20 a 30 litros por vehículo. Los precios han subido aproximadamente un 80% a más de 270 rublos. La electricidad va y viene con largos cortes. Algunas ciudades funcionan con 2 horas de energía seguidas de 6 horas de oscuridad. El agua fluye día por medio y los estantes de las tiendas se están vaciando. En los pueblos costeros, la leche, la carne y el pescado han desaparecido, y los refrigeradores se han descongelado. En resumen, el combustible, la electricidad, el agua y el suministro están siendo presionados al mismo tiempo. Y cuando un lugar no puede satisfacer las necesidades básicas de manera confiable, irse deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Aquí es donde comienza el corazón de la historia. A medida que la península se vuelve inhabitable, la gente ha comenzado a moverse también, pero esta vez no hacia la península, sino alejándose de ella. La imagen más impactante vino de Kerch. Se informó que la fila de vehículos tratando de cruzar desde la península hacia el continente superaba los 700, y este tráfico que se extendía hacia Taman en el lado de la península del puente de Kerch se convirtió en la prueba más concreta del éxodo. El mismo puente que una vez llevó a los veraneantes que inundaban la península se ha convertido ahora, en sentido inverso, en una puerta donde se alinean los que quieren irse. Si la prueba más fuerte de pertenecer a algún lugar es quedarse, entonces el signo más claro de abandono es esta fila silenciosa e interminable de salida. La gente no está viviendo el final de unas vacaciones, están viviendo el empaquetado de una vida, pertenencias apretadas en coches, horas atrapadas en la salida, y un paso dado sin mirar atrás. Durante años, la televisión rusa mostró las colas de turistas que llegaban a Crimea como un signo de victoria. Ahora, la cola en la dirección opuesta, en ese mismo puente, cuenta una historia muy diferente. Este flujo inverso no es solo una escapada de verano, es el signo más visible de un lugar que está perdiendo su atractivo. El estado de ánimo de los que huyen es tan impactante como la cola misma. Según los observadores, muchos rusos se van con el impacto de que finalmente la guerra que su país inició ha llegado a su propia puerta, y esto probablemente sea solo el comienzo de sus pesadillas. Este impacto es realmente años de realidad acumulada que sale a la superficie de golpe. Un lugar que durante años se dijo que era seguro, que era nuestro, de repente se convierte en uno de los puntos más frágiles de la guerra, cambiando la ecuación en las mentes de quienes se habían asentado allí. Una península que una vez se presentó como una oportunidad y una fuente de orgullo, ahora se menciona como un lugar del que alejarse lo más rápido posible. La gente se asienta en un lugar porque cree que es seguro y estable. Una vez que esa creencia se tambalea, la decisión de mudarse llega mucho más rápido de lo que esperaban. Las palabras de un ruso que deja la península capturan ese estado de ánimo. Vadim y yo hemos empacado todas nuestras cosas. Ya estamos cargando y vamos a dejar Crimea mientras podamos. Nos quedaremos con su mamá en Volgogrado, por ahora. Dicen que los ucranianos están preparando un desembarco de paracaidistas. Da un poco de miedo. Algunos son colonos que llegaron después de 2014, persiguiendo viviendas baratas y un nuevo comienzo. Otros son familias que han vivido allí durante años, pero ahora buscan un futuro en otro lugar. El hilo común es que todos están fluyendo en la misma dirección, hacia afuera. Lo que hace que la situación sea más grave es que la mayoría de los que se van no planean regresar. Un turista podría volver el próximo verano, pero una familia que vende su casa y se va, toma esa decisión de manera definitiva. La permanencia de esta huida es lo que convierte la imagen de una crisis temporal en una transformación estructural. La marca más duradera de este éxodo está en el mercado inmobiliario. En Sebastopol se informa que la oferta de viviendas supera con creces la demanda, con vendedores reduciendo los precios hasta un 40%. En sitios de anuncios de segunda mano se dice que aproximadamente 12.000 casas y 33.000 apartamentos están a la venta en toda Crimea. Un apartamento en Yalta fue publicado urgentemente con las palabras: las cosas han llegado al punto en que necesitamos urgentemente vender nuestro apartamento allí.
Una ubicación realmente excelente. Estamos a solo 1 minuto del mercado, a 1 minuto de la parada de autobús y el mar está muy cerca. De todos modos, chicos, tal vez alguien por ahí necesite esto, porque ahora, por supuesto, buscaremos un agente inmobiliario, pero queríamos correr la voz. Tal vez alguien quiera comprar un apartamento. Nuestras circunstancias aquí son tales que necesitamos vender ese apartamento allí urgentemente. En los sitios de anuncios se informa que los precios están cayendo rápidamente, con algunas propiedades vendidas por casi nada, mientras que los compradores se vuelven más escasos debido a la dificultad de llegar a la península desde el continente. Según los agentes inmobiliarios, una gran parte de los que se establecieron después de 2014 ahora están regresando por el mismo camino que vinieron. Cuando las listas de venta se acumulan y no aparecen compradores, ese mercado no solo se enfría, se congela. Una costa que una vez albergó algunas de las propiedades junto al mar más codiciadas de Rusia se está convirtiendo en un escaparate que ha perdido a sus compradores. El mercado inmobiliario es la medida más concreta de confianza en el futuro de un lugar, y cuando los precios se desploman y no queda ningún comprador, sabes que la confianza también se ha agotado. Vender un apartamento muy por debajo de su valor no es una decisión fácil, y que tantas personas tomen esa decisión a la vez muestra hasta qué punto se ha derrumbado la sensación de futuro en Crimea. Las razones para esta huida siempre se agrupan bajo los mismos encabezados. No hay trabajo, precios asfixiantes, un futuro incierto y crecientes temores de seguridad. Una marcada disminución en la inscripción escolar y la suspensión completa de las inscripciones para campamentos de verano hasta una cierta fecha apuntan en la misma dirección. La península está perdiendo no solo a sus turistas, sino también a sus propios residentes. La visión de vecinos que vivieron en la misma calle durante años, desapareciendo uno por uno, tiendas familiares bajando sus persianas, es la forma más concreta de abandono para los que se quedan atrás. La vista de los que se van es tan impactante como las palabras de los que se quedan. En lugares como Feodosia, en la costa oriental, se informa que las playas se han vaciado en gran medida, y una ola de salidas hacia el continente fue captada en cámara a mediados del verano. Aún así, la honestidad exige un equilibrio aquí. Las estadísticas oficiales rusas todavía muestran un pequeño saldo migratorio positivo para Crimea. Pero los observadores que miran de cerca dicen que los que llegan son en gran parte migrantes laborales, una población recién reasentada, mientras que los que se van son principalmente personas que vivieron allí durante años y aquellos que se mudaron después de la ocupación. Así que esto no es una evacuación masiva de la noche a la mañana, pero su dirección es inconfundiblemente una salida neta, una tendencia cada vez más clara a huir. Y a pesar de ese equilibrio, la dirección es clara. La labor temporal de los migrantes entrantes y la pérdida permanente de familias establecidas que se van no son lo mismo. La primera es la fuerza laboral de una sola temporada. La segunda es un lugar que está perdiendo a su propia gente, a su propia clase media y a su propio futuro. Y cuando una región comienza a perder su clase media, lo que queda no son solo menos personas, son menos negocios, menos escuelas y menos futuro. La vitalidad de un lugar se mide menos por el tamaño de su población que por el apego de esa población a él. Y lo que se está erosionando en Crimea hoy es precisamente ese apego. Una ciudad turística puede quedar vacía un verano y recuperarse al siguiente, pero un lugar cuyos residentes se van para siempre no vuelve fácilmente a ser lo que era. A medida que la gente comienza a huir, la economía que los alimenta empieza a retroceder detrás de ellos. Uno de los signos más llamativos es que los gigantes del comercio en línea más conocidos del país se retiran silenciosamente de la península. Se informa que Wildberries, el mercado en línea más grande de Rusia, ha experimentado una brecha logística de hasta 2 semanas en Crimea. Lo que describe el propietario de un punto de entrega muestra el panorama en miniatura. Estantes vacíos, devoluciones acumulando polvo en el suelo, ingresos reducidos a casi 1.300 rublos mientras la oficina central envía circulares exigiendo no tener contacto con los medios. Simplemente siendo abandonados. Esa línea resume el ánimo de esta retirada. Con otro gigante, Ozon, es aún más explícito. Según mensajes compartidos por residentes de la península, el bot de soporte de la empresa ahora dice que ya no entrega a Sebastopol y enumera esa ciudad entre los destinos de entrega fuera de Rusia, junto a países como Armenia, Bielorrusia y Kazajistán. Una tierra llamada una parte inseparable de nosotros durante 12 años es tratada efectivamente como territorio extranjero en el sistema de la plataforma minorista más grande de su propio país. El algoritmo de una plataforma dice en una sola línea lo que la política no diría durante años. La misma retirada aparece también en los pagos cotidianos. Se informa que los cajeros automáticos de algunos bancos han dejado de funcionar, dejando a la gente con dificultades para acceder al efectivo.
Y cuando una plataforma importante deja de entregar, los mensajeros, trabajadores de almacén y pequeños vendedores vinculados a ella también se quedan sin trabajo. El cierre de una tienda afecta a toda una cadena, desde su proveedor hasta el comerciante vecino. Esta retirada tiene un costo invisible, también, la confianza. Cuando las grandes empresas omiten una región y las cadenas turísticas la pasan por alto, el mensaje para quienes viven allí es claro. Este es ahora un lugar poco fiable y arriesgado. Y una vez que esa percepción se establece, es muy difícil de revertir. En el frente turístico, el panorama es aún más duro. La corta temporada de verano, que una vez aportó la mayor parte de los ingresos anuales de la península, colapsó este año. Según algunas medidas, las reservas cayeron aproximadamente un 58% interanual en 2 semanas, y a la mitad en junio, comparado con mayo. En algunas áreas, las cancelaciones superaron el 75%. Además, la mayoría de los turistas que cancelan no pueden recuperar sus anticipos. Los hoteles se refugian en la excusa de suspender temporalmente las operaciones, y el Ministerio de Turismo de Crimea, administrado por Rusia, ha etiquetado oficialmente las cancelaciones masivas como un caso de fuerza mayor. Incluso el lenguaje de los representantes del sector refleja la desesperación. El jefe de la Asociación de Pequeños Hoteles les dice a los turistas que sean pacientes, que los reembolsos llegarán, pero que se debe dar tiempo a la región. Y el relato de una mujer rusa que dice haber vacacionado en Crimea durante años, pero nunca haber experimentado algo así, muestra la ruptura en la percepción. Cuando la temporada más animada de una región se convierte en la más tranquila, el suelo invisible que la sostiene comienza a agrietarse. Cuando un lugar pierde a sus clientes, a sus residentes y a sus negocios al mismo tiempo, lo que queda es solo geografía. Pero lo que hace que una región esté viva es precisamente la existencia conjunta de esos tres. Entonces, después de estas colas, estos anuncios de venta y estas playas vacías, ¿qué queda atrás? Aquí es donde comienza la parte de la historia que tan a menudo queda sin contar. Uno de los signos más reveladores de este vaciamiento proviene de las propias filas de la administración. Según los relatos de los residentes, en algunas áreas, los funcionarios instalados por el Kremlin han abandonado efectivamente sus puestos, dejando a la población, ahora sin siquiera acceso confiable a Internet, por su cuenta en lo que llaman una catástrofe humanitaria. Cuando un funcionario de la administración de ocupación tampoco ve su futuro allí, ese es uno de los signos más honestos de en qué se ha convertido un lugar. Y según algunos relatos, algunos de estos funcionarios están discretamente poniendo a la venta sus propias propiedades al irse, lo que significa que incluso aquellos con el conocimiento más cercano del futuro de un lugar no confían en ese futuro. Incluso las voces dispersas de protesta que surgen desde dentro de Rusia, en un lugar que el Estado controla muy estrictamente, muestran cuánto más grave se ha vuelto la situación. Pero la parte más dolorosa no es quienes se van, sino quienes no pueden. Personas que no pueden encontrar combustible, no pueden vender su casa lo suficientemente rápido, no tienen el dinero para mudarse o son de edad avanzada, quedan atrapadas en esta situación. Cuando huir se convierte en un privilegio, quedarse atrás se convierte en un destino, y la diferencia entre los dos grupos a menudo se reduce a solo un tanque de combustible o un apartamento que encontró comprador. Los dos grupos, que viven uno al lado del otro, resumen la contradicción de la península hoy. En la misma calle, una familia preparándose para irse y un vecino que no puede permitírselo. Uno tratando de salvar su futuro, el otro tratando de aferrarse al presente. Y a medida que pasa el tiempo, ese segundo grupo crece. Cada partida hace que la carga de los que se quedan sea un poco más pesada. Aún así, reducir la imagen a una península fantasma sería incorrecto. Los medios internacionales que informan desde el terreno señalan que, a pesar de todas las dificultades, algunas personas todavía están allí, algunas continúan con la vida diaria, diciendo, ya estamos acostumbrados. Moscú tampoco está de brazos cruzados. Ha anunciado ayuda que supera los 3.700 millones de rublos para la península, fondos adicionales para Sebastopol y apoyo financiero para las empresas turísticas. Así que esto no es el colapso de mañana. Es un proceso lento, silencioso y cada vez más claro de vaciamiento. No es un final quizás, sino el medio de un proceso, y la dirección de ese proceso se vuelve un poco más clara cada semana. Y una vez que se establece esa dirección, cambiarla requiere más que unos pocos paquetes de ayuda. Se necesita que la gente vuelva a creer en el lugar, lo cual es lo más difícil de lograr. Ahora apila todas estas piezas una sobre otra. Carreteras a las que los conductores se niegan a entrar, un corredor congestionado, colas de salida en aumento, casas vendidas al 40% por debajo de su valor y gigantes retirándose. Todas son caras diferentes de la misma historia, y el nombre de esa historia es un premio que lentamente se convierte en una carga.
Crimea nunca fue un pedazo de tierra ordinario para Putin. Cuando fue anexada en 2014, el Kremlin la presentó como una victoria, una fuente de orgullo y un punto de inflexión. A la gente local se le prometió una vida mucho mejor bajo el gobierno de Moscú. Lo que se está sacudiendo hoy es exactamente eso, una tierra llamada irreversiblemente nuestra que se vuelve incapaz incluso de alimentar y retener a sus propios residentes. La verdadera lección aquí va más allá de una sola región. Apoderarse de un pedazo de tierra ya no es suficiente. Poder sostenerlo, mantener su suministro y a su gente en su lugar se ha vuelto mucho más decisivo. El corredor terrestre, el logro estratégico más valorado de Rusia en esta guerra, se convirtió por esta misma razón de un activo en una fragilidad. Y cuando un imperio posee una tierra que no puede alimentar, esa tierra comienza a desgastarlo desde dentro. Esta es una de las lecciones más impactantes de la guerra moderna. Un ejército puede apoderarse de un territorio en el mapa, pero un bloqueo que corta las líneas destinadas a alimentar ese territorio vacía silenciosamente la victoria. La conquista es un momento. Mantenerse es un costo interminable. E incluso si Rusia está dispuesta a pagar ese costo durante años, a menos que produzca lealtad o estabilidad a cambio, sigue siendo solo una carga creciente. Esta imagen también tiene un rostro de prioridades desnudas. Mientras el Kremlin sigue vertiendo millones de dólares en el frente, las necesidades básicas de la población que anexó permanecen al final de la lista. El dicho que circula entre el público, cosechas lo que siembras, resume esta transformación con amarga simplicidad. ¿En qué gasta su dinero una administración? Es la confesión más honesta de lo que valora. Esta imagen tiene también una consecuencia estratégica. A medida que este corredor se cierra, alimentar a la ocupada Jersón a través de la larga y sinuosa ruta por Crimea se vuelve más difícil para Rusia. Y según algunas evaluaciones, esto refuerza la expectativa de que Jersón podría ser la primera región liberada. Entonces, lo que se está sacudiendo no es solo la infraestructura, la narrativa de Crimea es nuestra para siempre y todo el orden de ocupación de Rusia en el sur se están erosionando al mismo tiempo. Mientras se debate si un lado se sentará a la mesa, esta erosión silenciosa en el terreno puede ser precisamente lo que debilita la mano del Kremlin de manera invisible. Una tierra cuyo mantenimiento se vuelve cada vez más caro se convierte con el tiempo en un gasto que se infiltra en cada cálculo. Y lo que está sucediendo en Crimea no es solo la historia de una península. La misma ecuación se aplica a cada región ocupada. La capacidad de una potencia para alimentar las tierras que ocupa define los verdaderos límites de ese poder. En esta nueva era, las fronteras se trazan no solo en el mapa, se trazan en las líneas de suministro, en la decisión de las personas de quedarse y en si un lugar todavía cree en su propio mañana. Por eso, la situación en Crimea lleva una lección no solo para Rusia, sino para cualquiera que piense en la tierra y el poder. Aún así, la imagen no debe exagerarse. Rusia todavía mantiene Crimea, sigue invirtiendo miles de millones de rublos, y la vida en la península no se ha detenido por completo. Pero la tendencia es clara. Una península que una vez fue la vitrina de Rusia se está convirtiendo en una carga costosa, oscura y cada vez más ingobernable. A lo largo de la historia, los imperios se han derrumbado más a menudo no por las grandes guerras que perdieron, sino lentamente bajo el peso de las cargas que no pudieron soportar. Crimea hoy es quizás el ejemplo más nuevo y vívido de esa vieja lección. Al final, lo que estamos viendo en Crimea hoy no es una sola crisis, es la imagen de un activo convirtiéndose en una carga. Dos filas cuentan esta historia por sí solas. Por un lado, camiones bloqueados en carreteras cuyo peaje se ha triplicado porque nadie acepta conducirlos. Por el otro, cientos de familias haciendo fila para salir de esa tierra. Tomar un pedazo de tierra por la fuerza es una cosa, poder alimentarlo y sostenerlo es otra completamente distinta. Y la lección más antigua de la historia es quizás la más simple. Un lugar cuyas luces no puedes mantener encendidas, cuyo tanque no puedes llenar y cuya gente no puedes retener, no importa cuán orgullosamente lo reclames, no puedes conservarlo para siempre. Cada farola apagada en Crimea y cada camión esperando en esas carreteras repite hoy en silencio la verdad que el Kremlin no quiere admitir. ¿Entonces crees que esta imagen es el comienzo de que Crimea se escape lentamente del control de Rusia? ¿O Moscú logrará llevar esta carga un tiempo más? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Para seguir nuestros análisis especiales de guerra y geopolítica, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.